Desde el punto de vista de lo más profundo, digamos, de lo más psicoanalítico, nosotros podríamos decir que el dolor que experimenta el mexicano tiene que ver con una inhabilidad de poder procesar todo esto que implican estos vínculos internos, no los vínculos externos. Cada vez que yo como ser humano tengo una interacción con alguien o con algo, creo una representación interna de lo que es ese vínculo, que se suma a una serie de representaciones que ya traigo adentro, de muchas otras cosas que empiezan desde mi pequeña infancia con mi madre, mi padre, maestros, hermanos, amigos, y que va generando un mundo interno. Ese mundo interno, que no podemos generalizarlo, no todo, evidentemente cada mundo es un universo, tiene ciertas características cuando hablamos de lo mexicano, que sí son repetibles, que son esta sensación de la falta de confianza, de la dificultad para poder traducir el vínculo externo desde las perspectivas del mundo interno. Y entonces constantemente siento este vacío, este dolor. Y el vacío además es un vacío que no tiene nombre, no es como otros, que a veces uno puede decir, no, me siento un poquito triste o me siento apachurrado. Es un vacío sin nombre. Y ese vacío sin nombre duele porque no hay cómo enfrentarlo, no hay cómo resolverlo, no hay cómo llevarlo a ningún lado. Y por otro lado tenemos la salida maníaca, que yo pienso que es una salida que se da más a nivel social, a nivel cultural en este país. Digamos que es esta salida donde frente a la pérdida uno se comporta eufórico, uno se comporta festivo, uno se comporta alegre, pero exacerbadamente hablando, ¿no? Entonces eso también es una negación de alguna manera del dolor. Claro, sin generalizar demasiado, digamos, yo siempre pienso en términos, por ejemplo, de la genética, de la misma manera que cada una de nuestras células del cuerpo tiene nuestro código genético, de la misma manera que cada partícula de un holograma contiene toda la información del holograma, cada individuo en un país contiene la idiosincrasia de un país. Y de alguna manera esto se va sumando y va creando un estado de las cosas en el cual constantemente nos sentimos, aunque no lo expresemos, los mexicanos somos muy alegres y utilizamos el chiste como una defensa maravillosa y la broma y la fiesta, ¿no? Pero constantemente nos sentimos deprimidos, abatidos, sin una promesa de futuro, constantemente con una especie de esperanza, pero una esperanza que no termina por cumplirse, ¿no? Una de las cosas que tienen más dolido al pueblo es de que las expectativas generalmente no logran cumplirse porque nuestros hogares están muy lastimados y las personas crecen con expectativas muy negativas en función de la crianza negligente o impositiva o autoritaria, que hace que los sujetos no desarrollen ese pozo de expectativas positivas que son necesarias para buscar caminos alternativos de crecimiento y de desarrollo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando aquellos representantes, que en el caso de los sistemas democráticos incluso han sido elegidos por nosotros, traicionan este mandato? Cuando olvidan, abandonan o realmente violan su compromiso moral de cuidar de todos y particularmente de quienes menos recursos tienen para cuidar de sí mismos. Lo que se genera es un clima de desesperanza, inquietud, depresión, sinsentido y violencia. Corrupción, oportunismo y una competencia voraz donde estamos todos contra todos. En nuestro país hay una dificultad fundamental en la constitución de una sociedad que brinde a sus ciudadanos una situación de mínimo bienestar para todos. Y se ha concentrado en una sociedad, ¿sí?, cuyas autoridades han desarrollado una serie de políticas que solo cuidan los intereses de un pequeño grupo. La situación actual se puede considerar como un trauma severo. Desde hace años que tenemos el trauma de la violencia. Desde hace años también que tenemos el trauma de los desastres naturales.
y el trauma agudo produce una parálisis de las funciones mentales, produce un sentimiento de impotencia. Si nosotros pensamos que de manera cotidiana y repetitiva en nuestro medio hay frustración, hay trauma, hay violencia, hay una falta de límites, eso es increíble, hay una falta de límites brutal, hay una falta de contexto, hay una falta de contención, de congruencia. Entonces los niños que nosotros tenemos en nuestro país van creciendo, teniendo que negociar estas distintas fases de desarrollo y teniendo que crear un mundo interno con estos handicaps, con estos elementos disfuncionales. Y a la hora de negociar algo desde lo disfuncional, lo que termina pasando es que los resultados no son creativos. En lugar de irse por el lado de la creatividad, se tienen que ir indiscutiblemente por el lado del síntoma. Y eso duele. Nuestro sistema social está diseñado como una forma de violencia continua hacia el mexicano. ¿Qué nos duele? Nos duele esa violencia, nos duele este no deseo, este ser menos deseables que tener un pedacito de 6 metros de terreno, ¿no? Es realmente aberrante, ¿no? Hemos diseñado toda nuestra vida en torno a la construcción y producción de bienes materiales y hemos dejado de lado la construcción de seres humanos, la escucha y la atención a seres humanos. Eso exactamente, que de alguna manera la sociedad en conjunto está eliminando a los individuos, personas que de alguna manera no le gustan, no le agradan, no le están sirviendo. Si nosotros pensamos en situaciones que son muy cotidianas en nuestro país, como por ejemplo padres ausentes, madres desesperadas, madres que de alguna manera tienen que sacar parte de su frustración a través de esta situación familiar que tienen que vivir, madres derrotadas, destruidas en algunas ocasiones. Estos niños que pasan por las distintas fases de desarrollo las van a tener que negociar desde una perspectiva que es incompleta. No van a poder elaborar lo que nosotros los psicoanalistas llamamos el proceso de la creación del superyo, la elaboración de la fase edípica, que son elementos cruciales para que uno pueda, más adelante en la vida, poder enfrentar los retos cotidianos de la vida y resolverlos de una manera creativa, prospectiva. Muchos psicoanalistas han escrito acerca de que son los mismos elementos los que crean una obra de arte que los que crean un síntoma terrible, un síntoma psiquiátrico, ¿no? Son los mismos elementos, es simplemente la manera en que uno los elabora, la manera en que uno los maneja, que lo va a llevar a un resultado o al otro. Hay otro concepto que es muy importante y que yo creo que viene al caso, que es el como de resistencia. La palabra en inglés se traduce como resiliencia, es decir, tenemos que, dado que vivimos en una situación tan compleja, tan riesgosa, tenemos que aprender a ser resistentes y no dejarnos vencer por las adversidades, porque eso lleva a la depresión y otra serie de problemas pues, mucho más severos. Yo lo que pienso es que cuando nosotros decimos México a terapia, México al diván, lo que estamos proponiendo es que el mexicano encuentre los foros como este o muchos otros en donde pueda empezar a enfrentar su realidad, que deje de negarla, que pueda pensarla, porque solo así, sin negarla, va a poder lograr los cambios que se necesitan en la sociedad. Saramago decía que la ética es la mujer más bella que jamás alguien puede conocer, en el sentido de que donde hay ciudadanos con ética, hay belleza, hay cultura, es una sociedad sana. Y yo pienso que el dolor del México actual tiene que ver con una ruptura de ética y una ruptura de ciertos valores fundamentales. Yo creo que los mexicanos toleramos el dolor muy bien. Lo malo es cuando no hay una meta. La mujer que está dando a luz, que está sufriendo dolores, pero que sabe que al final de eso hay un producto maravilloso, que es un bebé, y que sabe que el dolor se va a acabar. Y se va a acabar con el acto creativo por excelencia, que es el nacimiento de un bebé, ¿no? El dolor es tolerable. Entonces, cuando la gente pregunta si hay fondo, si siempre vamos a tolerar el dolor, yo quisiera creer que el dolor va a ser tolerable y se va a hacer cada vez más tolerable en la medida que la gente
no solamente crea por convencimiento, sino vea que empiezan a haber resultados que realmente son efectivos. Entonces, uno puede tolerar el dolor de una crisis económica, de una crisis social por un tiempo, porque ve que se está moviendo el país en una dirección creativa. Pero si seguimos recibiendo esta pseudo esperanza que no se cumple, el dolor va a terminar por sacar todos esos elementos que hemos dicho del mundo interno, en donde el individuo se tiene que defender. Se tiene que defender del dolor y a veces la defensa es una depresión y nos vamos a convertir en un país de depresivos. A veces es la paranoia y nos vamos a convertir en un país de gente que es desconfiada, cada vez más desconfiada. A veces la respuesta es la violencia. Entonces, estamos jugando con un elemento que es muy complicado. El dolor es un elemento que es una señal de alarma, finalmente. Dolor es una señal de alarma. Si no me doliera la mano cuando me estoy quemando, no la quitaría. Si no entendemos que el dolor que estamos viviendo como país nos está diciendo que algo tiene que cambiar de manera drástica. Y para todos absolutamente, ¿no? Entonces, alguna de estas situaciones es la que va a ser probablemente la respuesta.